Estoy un poco emocionada, ¿cierto?, de estar nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Creo que Dios tiene algo preparado primeramente para mi vida y también, ¿cierto? Espero que a través de esta palabra, esta reflexión, Dios también pueda tocar sus corazones. Amén. Y que podamos ser todos bendecidos y edificados a través de esta palabra. La verdad es que no he logrado encontrar un título, así que a medida que usted vaya escuchando la palabra, si se le ocurre algún título, ¿verdad? Pues ya acepto sugerencias ahí en los comentarios. Amén. Quiero hablar algo, algo que ha estado pasando, ¿cierto? En nuestras vidas. Yo creo que no solamente en nosotros, sino que en la historia de la iglesia, lo que es el Evangelio. Y quiero comenzar con anterioridad, ¿cierto? Cuando estaba el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel tiene muchas similitudes, ¿cierto?, a lo que nosotros somos ahora como pueblo de Cristo. Pero hay algo en particular que ocurre en aquellos tiempos, que ellos vivían bajo la ley de Moisés, que es bajo unos estatutos, ciertos mandamientos. Ellos tenían muchas reglas, muchas normas, tenían cosas que cumplir, ¿verdad? Prohibiciones, fiestas que tenían que hacer, muchas ceremonias. Y dentro de todo eso está los sacrificios que tenían que hacer. El pueblo de Israel cada año tenía que llevar un animal, ¿cierto? Dependiendo del nivel de pecado, ¿cierto? O de purificación que necesitaba la persona, tenía que llevar animales para sacrificar en el templo. Pero lo que ellos hacen, ¿cierto?, es que pecan, ¿verdad? Y viven con esa culpa del pecado hasta que llegan a ese momento de sacrificio y pueden ser purificados. Después se van a sus casas, ¿verdad? Hasta el próximo año, hasta la próxima vez que ellos tengan que presentar un sacrificio. Lo que ocurre aquí es que hay un ciclo, ¿verdad?, de pecado, arrepentimiento, purificación. Después de nuevo, pecado, arrepentimiento, purificación. Que es precisamente lo que nos ocurre a nosotros muchas veces, hoy en día, que vivimos bajo este ciclo. Primero peco, ¿verdad? Me arrepiento de ese pecado que cometí y después voy ante Dios, ¿verdad?, para que Él me purifique, me limpie. Entonces, de ese modo nos sentimos bien, nos sentimos que ya estamos completamente purificados. Pero después volvemos al mismo ciclo. Después volvemos a cometer a lo mejor el mismo pecado y volvemos al arrepentimiento, a la purificación. Pero esto nos hace vivir con nosotros con una culpa, con un sentimiento de culpa constante, de que no puedo salir de esto, de que, pucha, de nuevo lo hice, que estoy buscando la manera, ¿verdad?, de poder hacer esto. Pero Dios no quería que nosotros viviéramos así. Dios no quería que nosotros viviéramos en ese ciclo constante. Por eso nos dio un nuevo pacto a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vino a morir por cada uno de nosotros en esta tierra, ¿verdad? Él pagó por todos aquellos pecados. Pero este sacrificio no era un sacrificio que iba a ser constante, que se iba a repetir una y otra vez, sino que fue de una vez y para siempre. Y eso es lo que nos habla Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que mientras no aceptemos verdaderamente a Cristo en nuestros corazones, nunca vamos a ser limpios completamente. Y por eso es que la gente dice estoy en un proceso. Y por eso también es que vemos otros casos de vidas transformadas al instante cuando se encuentran con Cristo, porque el sacrificio de Él fue una vez y para siempre. Pero el amor
a pesar de que jamás vamos a poder comprender el amor incondicional de Dios, Él trata de hacernos entender eso y trata de que hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Y de poder entender que en realidad nada que nosotros podamos hacer va a hacer que Dios nos ame más de lo que ya nos ama o que nos ame menos de lo que nos ama. Y cuando uno dice aceptar a Cristo, realmente en nuestros corazones es aceptarlo con todo, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Pero muchas veces tenemos excusas. Y Camila oraba antes de pasar la palabra, oró por esto, oró por esas excusas que muchas veces no nos dejan poner el corazón a disposición de Dios. Y estas excusas a veces nos decimos nosotros mismos, es que es difícil no pecar en este mundo. Es difícil, hay muchas tentaciones de fiestas, hay drogas, inmoralidad sexual hoy en día, páginas en internet. Es mucho más fácil hacer mi voluntad, ¿verdad? Es mucho más fácil cumplir mis deseos, cumplir mis pensamientos, que someterme bajo la voluntad de Dios. Y creo que eso muchas veces lo hemos dicho. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado en esto. Pero ahí es cuando Dios nos dice, no tienes que recordar una y otra vez tus pecados, sino que tienes que recordar un sacrificio que se hizo para perdonar esos pecados. Y muchas veces estamos, ¿cierto?, en ese dilema de qué hacer, nos desmotivamos, no sabemos cómo volver a comenzar, estamos en una encrucijada, no sabemos qué decidir y muchas cosas vienen a nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla como que Dios se antepone a todas las excusas que alguna vez nosotros podamos tener. Como que Dios sabía o sabe que en algún momento nosotros vamos a decirle eso. Entonces Él prepara de antemano todas esas respuestas que necesitamos oír o esas palabras de aliento que necesitamos de parte de Él. Y es por eso que quiero leer en Hebreos el capítulo 10. No sé si usted después, más adelante, pueda leerlo completo, este capítulo, pero realmente es edificante. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Hebreo, en este capítulo 10, nos da algunos consejos consejos o luces de lo que nosotros podemos o debemos hacer en estos tiempos. Y quiero leer ahí en Hebreos 10, versículo 23 al 25, que dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Podemos leer acá, ¿cierto?, que muchas veces en nuestra vida de evangelio, en este camino, hay dificultades. Hay cosas que vienen llegando, que van pasando en nuestra vida y son motivos de que nos vamos desanimando, nos vamos desmotivando. Y muchas veces preferimos alejarnos de los desafíos. Muchas veces preferimos ignorar a que aceptar, o preferimos escapar de la situación en vez de enfrentar y seguir adelante con la ayuda de Dios. Y hay muchas veces que yo escucho, hermanos, muchas excusas de parte de nosotros. Mías han salido y he escuchado también, por ejemplo, para congregarnos. Muchas veces estamos enfermos o tuvimos que hacer un trámite o queda demasiado lejos. Y la verdad es que yo quiero detenerme un poco acá porque creo que
estas excusas nos hacen alejarnos de Dios, nos hacen alejarnos del propósito. Y yo quiero contarles un poco la historia de mi vida o las cosas que yo he tenido que vivir para servir a Cristo. Que en realidad, por ejemplo, para los hermanos que dicen que la iglesia queda muy lejos o es muy difícil llegar, yo entiendo eso, de verdad, hermanos, yo les entiendo. Pero yo también les animo. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá. Y hasta los 15 años, con mi papá, mi hermano menor, que tiene 6 años menor que yo, estuvimos viajando en micro para ir a la iglesia. Estuvimos 15 años así. Que, no sé, para los que conocen dónde estaba antiguamente la iglesia, habían 2 maneras de llegar. Una por el barrio Las Rosas, que los que conocen por allá, que era con la subida que está ahí, ese alto, que ahora estaba pavimentado, pero en ese tiempo era de tierra. Esa era la primera, y la otra opción es más allá del puente de Errázuriz, que nos dejaba una micro y teníamos que cruzar la línea del tren. Durante 15 años, hermanos, yo vi la fidelidad de mis padres en llevarnos a mí y a mi hermano con lluvias. Llegábamos a veces empapados, llegábamos llenos de barro subiendo esa subida, esa colina ahí. Llegábamos cansados, transpirados cuando hacía calor. Mi hermano, mi mamá en brazos de mi hermano. Mi mamá cuántas veces se cayó porque se torcía los pies con los tacos. Mi papá cansado llevándonos a nosotros a Lapa. Entonces cuando ustedes me dicen es que me queda muy lejos, que no sé cómo llegar, es que yo entiendo, hermanos. Yo entiendo de verdad. Pero eso no es una excusa para llegar a la iglesia. No es una excusa. Antiguamente había escuela dominical en la mañana. Con mi familia veníamos porque a nosotros nos traían a la escuela dominical y después teníamos que ver si algún hermano nos recibía en su casa para almorzar y hacer la hora para el culto de la tarde. Después estábamos en el culto hasta las 10 de la noche y teníamos que ir a esperar micro otra vez para devolvernos. Muchas veces eran la 1 de la mañana y la micro todavía no pasaba. Y yo creo que Dios tocaba el corazón. Yo creo que Dios tocaba el corazón de los pastores y el pastor se devolvía por aquel mismo lugar donde nosotros esperábamos la micro y veía que estábamos ahí aún y nos llevaba a nuestra casa. Yo creo que eso solamente Dios tocaba el corazón de él. Del pastor Pablo Martínez. Y así muchas veces nosotros tuvimos que ir. Una vez recuerdo que mi hermano era bebé y él se tuvo que quedar en la casa con mi mamá porque mis papás no tenían dinero para pagar la micro. Y con mi papá caminamos kilómetros y kilómetros por la línea del tren hasta la casa de mi abuelita para que ella nos diera un poco de dinero para llegar a la iglesia. Entonces, hermanos, esas cosas que nosotros, esos pequeños sacrificios que nosotros hacemos por la obra de Dios, son lo que después Dios mira nuestros corazones y nos recompensa. Es por eso que yo crecí con esta fidelidad de la iglesia, de amar la obra de Dios, amar la iglesia. A mí me cuesta mucho no poder ir un día a la iglesia. Mi esposo es testigo. Yo he ido muy enferma, he ido con dolores terribles, pero aún así voy porque yo no concedo, no veo mi vida sin poder congregarme con mi familia espiritual. Y aún así sigo sirviendo. Durante un tiempo, cierto, habían muchos hermanos enfermos también. Muchas veces nuestra excusa es la enfermedad, pero Dios también puede sanarte al ver tu fidelidad. Durante un tiempo también fui la única de mi hogar que me congregué. Mis papás ya no estaban en la iglesia, mi hermano tampoco. Y fue doloroso el proceso. Y yo entiendo también cuando otras personas dicen, no voy porque mi hijo no me quiere acompañar, no voy porque mi esposo no va, no voy porque voy solo. Yo igual iba sola a la iglesia.
Entonces, para mí, hermanos, para mí no hay excusas. No hay excusas para no congregarnos. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Motívense unos a otros. Piensen maneras de motivarse. Y yo hoy día, hermanos, les animo. Porque ahora usted dice, no, es que ahora va en auto a la iglesia. ¿Usted cree que yo tengo auto porque mi esposo tiene un buen trabajo? No. Yo estoy segura que si yo hoy tengo y veo la provisión de Dios, es por la fidelidad que Él vio en mí. Y estoy segura que va a ser así siempre. Porque dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Si usted no es fiel, no espere ver las promesas cumplidas de Dios en su vida. Y yo creo en esto, porque también dice su palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo sé que a lo mejor ahora no hago tan grandes cosas, pero he podido vivir la fidelidad de Dios en mi vida al ser fiel a su palabra, a ser fiel a su camino, a amarlo. Y no digo que ahora estoy bien, no digo que ahora hoy vivo la vida sin problemas, ¿verdad? No, todo lo contrario, con mi esposo estamos atravesando un proceso fuerte, un proceso doloroso y vemos y confiamos en que Dios nos va a responder. No sabemos cuándo, pero Él lo va a hacer. No sabemos en qué momento, cuántos años más vamos a tener que esperar, pero creemos de corazón que Él va a cumplir su fidelidad. Ahora, otra cosa que nos habla esta palabra es más fuerte de lo que a lo mejor ya puede decir. No sé si alguno se sintió identificado. Solo hablo lo que Dios quiere que escuchemos. Dice la palabra en Hebreos 10 del 26 al 29. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Esto es aún más fuerte. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, hemos despreciado al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces de nosotros hemos ignorado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces de nosotros Dios quiere hablarnos y sentimos esa necesidad de orar, sentimos esa necesidad de congregarnos, de hablar de Dios, pero no lo hacemos por otras cosas, por otros quehaceres? En ese momento estamos ignorando a Dios. Él está ahí con los brazos abiertos cada vez que nosotros queremos ir ante Él, pero nosotros nunca estamos con los brazos abiertos para recibirlo a Él. Y esto es lo que dice, no desprecien al Espíritu Santo. Muchas veces con esas mismas excusas, hermanos, que ponemos para no congregarnos, para no asistir, para no participar, para no servir en el reino, muchas veces esas mismas excusas nos están haciendo a nosotros despreciar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos está haciendo anular, ¿cierto? Como hacernos olvidar y no permitir que esas promesas de Dios se cumplan en nosotros. Y no seguir pecando a propósito. Creo que Dios es fiel y nosotros también tenemos que ser fieles con Él. Y lo último que dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 36, dice:
Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y hay una palabra aquí que es la más difícil de todas, que es la paciencia. Sobre todo en este mundo, en este va y ven de cosas, ¿cierto? Queremos todo al tiro, de inmediato, queremos que las cosas pasen. Pero Dios nos dice, la paciencia es lo más difícil que a lo mejor van a poder tener, pero la paciencia es lo que necesitan para seguir haciendo la voluntad de Dios. Quizá a lo mejor usted se ha desanimado porque está solo. Quizá usted se ha desanimado porque tiene una enfermedad hace años. Quizá usted se ha desanimado porque la iglesia cambió de lugar. A lo mejor usted está desanimado porque tiene crisis financieras. A lo mejor usted está desanimado porque hay algo que se apagó en su interior. Pero Dios dice, ten paciencia, sigue fiel, persevera con fidelidad. Sigue perseverando, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando. Y vas a ver la respuesta, vas a ver la promesa de Dios cumplida en tu vida. Impacientarnos y frustrarnos muchas veces hace que nosotros nos adelantemos a los planes de Dios. Y esos planes que nosotros creamos nos pueden confundir muchas veces de la verdadera voluntad de Dios. Así que, hermanos, lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes, seguir fieles al llamado de Dios, a congregarnos, a hablar de su palabra, a predicar, a hacer discípulos y no confundirnos con nuestra voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios y ver sus promesas cumplidas en nosotros, debemos pedir a Dios que Él nos dé paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Poder esperar en Él. Podemos esperar en Él. Y hoy me gustaría, hermanos, que pudiera tener un momento ahí usted. Usted sabe estas cosas. Usted sabe, cada uno sabe lo que hay en su interior, en nuestros corazones. Usted sabe cómo está su estado de ánimo para seguir. Usted sabe esas ganas o eso por lo que usted ha luchado por años. Usted sabe cuáles son esas promesas que no han sido cumplidas todavía en su vida. Usted sabe de todas esas cosas, esos pecados que muchas veces lo alejan. Usted conoce esas excusas que ha puesto en su vida, que le ha puesto a Dios y que muchas veces lo ha hecho ignorar su presencia. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y que traiga todas esas cosas a su corazón, que traiga todas esas cosas a su mente, y que se las presente a Dios, que le diga: Padre, aquí están mis excusas, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que soy. Padre, aquí están mis pecados, esto es lo que te vengo a presentar una y otra vez, Señor. Esto es por lo que necesito que tú me purifiques cada vez que vengo ante ti. Dígale a Dios y presente eso. Presente, Señor, ¿recuerdas que tú me habías prometido esto? Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a perseverar fiel. Ayúdame a continuar esta carrera, a motivar a otros y motivarnos como familia de fe. Ayúdanos, Padre. Dígale ahí: Señor, quita esas excusas de mi mente. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi escudo. ¿De quién voy a temer si tú estás conmigo? Dígale ahí: Señor, aquí está mi economía. Aquí están mis enfermedades. Aquí están los diagnósticos. Aquí están esas promesas incumplidas. Preséntele eso a Dios.
Y pídale, Padre, dame paciencia para perseverar. Dame paciencia para esperar en ti. Dame paciencia para perseverar en esto. Porque yo sé que veremos tu gloria. Porque yo sé que veremos milagros, respuestas. No nos vamos a dar cuenta cuando estemos confiados. No nos vamos a dar cuenta cuando esas promesas sean cumplidas. Cada vez que vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, es que estamos permaneciendo fieles en Dios. Dígale al Señor cuánto le ama, cuánto anhela estar con Él. Y pidamos perdón también por haber ignorado su Espíritu Santo alguna vez, por haber desechado la sangre de Cristo. Padre, como dice una alabanza, queremos valer la pena de tu sacrificio, Señor. Que mi vida valga la pena de ese sacrificio. Que mis actos, Señor, sean para ti. Que mi boca solamente te alabe a ti. Que mi mente solamente se incline a ti, Señor. Y que mi corazón solamente atesore tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos hablas. Y nos animas y nos dices, no te preocupes, aquí estoy para cumplir tus promesas, para cumplir lo que te he prometido. Mantente firme, mantente fiel, persevera en mí. Congrégate, apóyate en tu familia de fe, apóyate en tus pastores, apóyate en esas personas que he puesto en tu camino para que te hablen, para que te animen, para que te ayuden y que sean una guía en este camino. Gracias, Señor amado, te damos. Gracias, toda la gloria y honra es para ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé cuántos pueden recibir esta palabra, pero no quiero que estemos tristes por a lo mejor las cosas que hemos hecho o las cosas que nos han faltado, sino que pongamos en práctica esta palabra, pongamos en práctica lo que Dios nos ha hablado. ¿Y qué tal si terminamos ahora esta palabra animándonos los unos a otros? Piense usted en algún hermano, que Dios le ponga ahí en su corazón a alguien y escríbale ahí en los comentarios, hermano, te animo a perseverar, te animo a seguir, confía en Dios, no estás en plena oscuridad, cree en la luz de Cristo. ¿Qué tal si usted le escribe ahí en los comentarios y se apodere de esta palabra de que nuestro gozo está en Dios? Nuestro gozo, como decía un cántico, ¿cierto? El gozo del Señor mi fortaleza es. Que cada vez que veamos una excusa preparada, que cada vez que veamos algo que nos desmotiva, no digamos no. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Así que les dejo en esta tarde. Espero que todos hayan podido recibir esta palabra. Y quiero leer ahí después, ver los comentarios de a qué persona Dios le puso en su corazón para animar, para motivar, para alentar en este día. Y quiero que terminemos con una canción que se llama Mi Gozo, que está ahí para que nos alegremos, para que celebremos de que Dios todavía está y nos da la esperanza de que Él va a cumplir las promesas que Él ha prometido con nosotros.